Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Comienza el programa de radio clase de los miércoles con un servidor, Javier Santiuste, desde el estudio del Grupo 21 en la consulta del Grupo 21 en Girona. Comenzamos. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos. Y aquí estamos en el estudio de radio del Grupo 21, un miércoles más y con la suerte de tener entre nosotros a gente muy querida por aquí, que ahora presentaremos. Antes de nada, agradecer como siempre a nuestras y nuestros Patreons fantásticos y recordar para todas ellas y todos ellos que tenéis esa nueva oportunidad de acceder a alguno de los seminarios que ha dado el Grupo 21 del año que no cursa de manera gratuita. Da igual lo que cueste en la web del 21, tenéis acceso gratuito, uno al año, y es una de las formas de agradeceros vuestra colaboración. Por cierto, que nunca lo decimos, pero si alguien quiere hacerse Patreon o se está planteando cómo colaborar, solo tiene que entrar a la web del Grupo 21, www.fundaciongrupo21.com, y allí encontrará el cómo colaborar y hacerse Patreon y colaborar con el equipo y ayudarnos a seguir con nuestras investigaciones. Con el feedback que estamos recibiendo del seminario de oncología es maravilloso, y yo supongo que cuando todo el mundo lo vaya integrando todavía lo agradecerá más, porque dimos tanta información que hay muchas personas que se desbordaron, es como puma. Les explotó la cabeza, ¿no? O algunos desistieron porque fue muy largo, muy intenso, y nos van llegando a goteos. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo, por el seminario, es maravilloso, tal. Estoy por la parte no sé cuánto, Así que nada, un placer y muchas gracias, insisto, Patreons, por vuestra colaboración. Y ya lo sabéis, si queréis colaborar, podéis dos maneras: 3 euros al mes más impuestos, que yo entiendo que no es mucho para todo el beneficio de todo lo que ofrece el Grupo 21 a estos maravillosos Patreons. Y la manera de acceder, www.fundaciongrupo21.com, www.fundaciongrupo21.com. La otra opción, con 10 euros al mes y tenéis asesoramiento terapéutico, de conocimiento, de todo, una vez al mes, el seguimiento de algún caso clínico complicado que tengáis. Tenéis a todo el equipo para estudiar el caso y daros orientación para que podáis ayudar a ese paciente en cuestión, a esa paciente, con lo que aprovechadlo. Estas dos opciones y muchas gracias. Bueno, pues vamos a ello, vamos al lío. Tenemos, por cierto, en vistas el hacer varios seminarios antes de llegar al verano. Tenemos uno probablemente que dará la doctora Yolanda Santiuste sobre resistencia a la insulina, cosa que estará muy bien, porque es como, mira que hablamos de la resistencia a la insulina y siempre quedan como lagunas y querer acceder y ver y cómo hacer, ¿no? Y los test y las cosas, bueno, estas pequeñas cosas. Y también uno un poquito más largo que será sobre adicciones, y que este será en mayo. Entonces probablemente en el mes de abril o por ahí doña Yolanda nos dará el seminario de resistencia a la insulina. Será cortito entre comillas, conociéndola a ella, corto no hay nada,
pero bueno, pues serán como 2 horitas, 3 horitas, probablemente ya está. Y el de adicciones. Así que no lo dudéis, apuntaros con la calidad del Grupo 21, como siempre, lo damos todo, no nos guardamos conocimiento, no tenemos ningún problema en contarlo todo, no queremos venderos cursos de 1 año, no hacemos esas cosas, os lo damos y punto. Bien, así que sin más dilación vamos a presentar, tenemos con nosotros hoy aquí a don Javier Lafuente. Muy buenas, don Javier. Ay, mira, eso lo podemos hacer, a ver. Aquí está la oración. Supongo que se oirá en algún... Ya sé por qué no se oye, creo. Esto sí me hace mucha gracia. Porque... no, sí que está. Los efectos. A ver, voy a darle a esta. No sé si suena, pero si suena, pues ya está. Pues aquí estamos. Si no quieres un Javi, pues toma 2 tazas. El día de los Javis. El día de los Javis, sí señor, aquí estamos. Doble de Javi, un placer, como siempre. Recién llegadito desde Madrid a las fantásticas tierras de Girona con esta suave y melosa voz que me caracteriza hoy para poder compartir con vosotros este ratito de la radio que me encanta, aquí con don Javier Santiuste, y para todos vosotros, por supuesto, agradecidos a todos los radioyentes, a todos los participantes, a todos los colaboradores, a todos los que estáis ahí detrás de alguna manera, y que consigamos que, bueno, pues toda esta información que vamos aportando pues tenga el fin que todos queremos, pues que vaya bien para esas personas que acuden a nosotros y a nosotros mismos también, para una mejor vida, claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Javier. Y también tenemos con nosotros a un colega, compañero acupuntor, que es don Jordi Pallés. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto tenerte de vuelta porque has estado un poquillo pachuchillo, ¿así? Sí, he estado una semana un poco convaleciente, sí. Sí, parece que los bichijos se nos infiltran por ahí, nos dan estas voces bonitas, estos mocos maravillosos que no sabemos a veces... Nos asustamos, ¿no? Porque decimos que se va el pañuelo solo, ¿no? Porque está todo tan lleno de vida. Yo recuerdo, es un chiste malísimo, pero recuerdo, había un chiste, ¿no? En el que decían, madre mía, 2 chicas que se encontraban, ¿no? 2 mujeres que se encontraban y decían, tu pareja está lleno de vida. Era un hombre en este caso, y dice, y tanto, fíjate que hasta lo que se suena se mueve. Bueno, es una chorrada. Es un poco más escatológico, pero lo he suavizado porque estamos en hora infantil, y en hora infantil hay que leer. Sí, en hora infantil y pasan estas cosas. Bueno, pues hoy tenemos un tema interesante, cuanto menos, porque hoy vamos a hablar de la alimentación en patología oncológica. Uh-huh. Y como alguna vez hemos comentado, ¿no? En patología oncológica y alimentación, cuando se trata de aquí España, es fácil encontrarse al nutricionista o a la nutricionista del hospital en cuestión intentando que la persona no pierda kilos de peso, intentando que coma y que coma lo que sea. Y dentro de que coma lo que sea, esta es una frase también muy conocida, usted puede comer de todo, ¿no? Y claro, esto no lo hemos encontrado en cualquier patología, ¿no? Hay que saber también que en medicina aquí nutrición no se estudia, en la carrera de medicina hay que estudiar aparte, ¿no? Nutrición. Y en general la nutrición, los programas de estudio muchas veces no están actualizados y hay cosillas, bueno, pues que difieren de lo que se conoce por ciencia y cómo poder ayudar a los pacientes, ¿no? Dentro de esto recuerdo... pues eso, un paciente con un cáncer de estómago, un tumor como una naranja, del tamaño de una naranja, con hemorragia y claro, como estaba perdiendo peso por la hemorragia, tenía caquexia, no quería comer, todas estas cosas, pues la sugerencia de la nutricionista en este caso, del hospital, fue que después de cenar tenía que tomarse un vaso de leche con magdalenas. Cosa que, claro, ahora vamos a ver cómo de interesante es tomarse un vaso de leche con magdalenas en patología oncológica, que de primeras uno puede intuir. Puede que no sea lo mejor, ¿no? Así, como a lo mejor puede que no sea lo mejor. Discutible. Bueno, discutible. Entonces, pues vamos a ver por qué. Porque habrá personas que dicen, hombre, no, a ver, la leche es sana y una magdalenita, pues... Y hay que subir de peso, Claro, recuerdo un amigo
muy gracioso, porque vino a consulta y yo le dije, hazte una analítica, por favor, que quiero ver por qué no te recuperas de eso, voy a ver si tienes inflamación de bajo grado, tal, no sé qué. Y se hizo la analítica y claro, de repente vemos la analítica y es como, pero a ver, ¿tú cómo comes? Porque mira cómo tienes esto, mira cómo tienes esto otro, fíjate, tienes el colesterol, el VLDL, lo tenía, vamos, que era como, a ver, chaval, que tú eres muy joven, se te están taponando las arterias, ¿no? O sea, ¿tú qué comes? Y yo como bien, Javi. Y yo, a ver, no puede ser. Esto viene probablemente por la alimentación, porque no hay otra cosa que yo vea que justifica que esto esté así. Y él, pues que yo como bien, sí como de todo. Y yo, ¿tú estás seguro que no comes dulces así, que tal, no sé qué? Y él, que no, hombre, de vez en cuando tomo algo. Y yo la quedé así pensando, digo, ya verás. Y me dice, a no ser que sea que desde hace 2 años, desde que me separé, pues claro, para desayunar, yo desayuno, porque me gusta desayunar fuerte, pero luego siempre pues me tomo un vaso de leche con galletitas, ¿no? Que ya me gusta, y después de cenar también lo hago, cada día. Digo, bueno, dice, y también pudiera ser que desde septiembre o así, que ya hay mantecados, pues yo llevo una bolsa de mantecados en la furgo para ir a trabajar y voy comiendo todo el día. Voy comiendo mantecados. Según me entra hambre y entro y voy de un sitio a otro, me como un mantecado. ¿Tú crees que será por eso? Digo, puede que sí. Vamos a dejarlo y vamos a verlo. Imaginaos, ¿no? Porque, claro, está la idea de... y no se acordaba, ¿eh? Estuvimos un buen rato y yo insistiendo porque me puse cabezón y dije, pues tiene que haber algo. Búscalo, mira, a ver, revisa. Javi, que yo como de todo, de verdad, que como sano, que ya me cuido yo en el comer. Y yo, mira a ver, porque tiene que haber... Y al ponerme cabezota, pues aquí él ya... no será. Joder, no será. Pues mira tú si será. Claro, no es la mejor alimentación, a lo mejor. Tampoco es la mejor alimentación el comer todo el santo día sin parar, ¿no? Y bueno, y en oncología especialmente. Hay como... A ver, todos sabemos que el cianuro como que bien no sienta si te lo tomas. Ni la cicuta, ni cosas así, ¿no? Ni el ácido sulfúrico, hay cosas que no sientan bien, ¿no? Entonces, Javier, hay alguna cosa en oncología que probablemente no siente bien, ¿no? Que haga que las células tumorales se pongan súper contentas para seguir creciendo. ¿Y qué nos cuentas? ¿Qué nos dices? Claro. Ahí ya llega hasta el punto de quién a lo mejor es el que está pidiendo el alimento. Si es la misma persona o a saber quién está ahí dentro que está demandando ese tipo de nutriente. Porque con la misma evidencia de la prueba que hacen para ver qué tipo de células tumorales están activas, ya conocemos todo que se le da una dosis de glucosa al paciente y se le hace un PET para ver dónde están activados ahí el metabolismo de las células tumorales. Entonces, ya por ese simple hecho sabemos que la glucosa, los azúcares y este tipo de nutriente va a ser algo que les va a ayudar a estar cómodas a gustito y que estén ahí cuidadas. Entonces este tipo de alimentos que por alguna extraña razón pueda ser la base de la pirámide nutricional aquí en España, pues es algo sospechoso que pueda haber una incidencia pues cada vez más alta de la parte de las células tumorales, de los cánceres. Incluso también tenga que ver con lo que comentabas, ¿no? de tu amigo. Cuando me separé, pues empecé a hacer determinados hábitos con un alimento que también da una sensación satisfactoria. Es decir, también da una saciedad a nivel de los circuitos de recompensa. Entonces, ¿qué hacemos? Recompensa a nivel emocional. Voy dando de comer a unas células que están mutando y me van a demandar ese alimento. Aparte ya de todos los patógenos que pueden albergarse en el cuerpo, que demandan también ese nutriente, que pueden llegar hasta modificar las papilas gustativas de la lengua para que rechace determinados tipos de alimento y acojas otros de buen grado. Entonces se nos va montando ahí un embolado que sin darse cuenta, como esta persona, dice, ostras, espérate, que a lo mejor no me he valorado y no he puesto en la tesitura que me estás haciendo frenar para poder verlo. Y hay muchas veces, a los pacientes a veces les sugerimos de hacer un dietario, es decir, vale, pues todo lo que tú comas, todo lo que tú bebas, hora, lo que tomes y me lo traes la semana que viene para ver dónde puede estar el fallo, porque a lo mejor la persona ni se da cuenta o no es consciente y luego cuando lo vemos escrito, la misma persona cuando se pone a ello dice, ostras, ahora ya he visto yo lo que es, los 4 gin tonic después de comer, el chinchón, y dice, pues no sé, puede ser, no sé, no vamos a asegurar nada. Entonces, con esta parte de
los alimentos ya tenemos como una base inicial, que es el hidrato de carbono. Ya entra un poco en duda en qué porcentaje, qué cantidad deberíamos de incluirlo. Más allá, si indagamos a nivel genético, cuántos son los genes que expresamos para poder crear amilasas, que son las enzimas para poder digerir los hidratos de carbono, frente a las proteasas o las lipasas. Es decir, tenemos mucho más genes para proteasas y lipasas que de amilasas. Pero curiosamente generamos muchas más amilasas. Eso se va estudiando desde la saliva, que lo podemos tener modificado, porque dependiendo de lo que le expongamos al cuerpo, va a tener que generar un tipo de adaptación. Y si yo meto mucho hidrato de carbono, lo que va a hacer el cuerpo es pues, fabricar mucha amilasa a coste de un gran esfuerzo, aunque no sea su función fisiológica a nivel genético. Entonces, con los hidratos de carbono ya se nos queda en mente como, no será como a lo mejor el nutriente más principal o prioritario en el menú. Claro, porque dentro de eso yo recuerdo que una cosa es los genes y otra cosa es el número de copias del gen, cómo afecta, ¿no? Porque recuerdo la amilasa como adaptación genética para poder eliminar los hongos que hay en la superficie de los cereales y de todas estas cositas de donde obtenemos ese nivel de carbohidrato tan estupendo y que claro, viene muy bien y además obtenemos más glucosa que nos va a ayudar para que luego el cerebro pues vaya, pues ya le mola, ¿no? En todas estas cosas, que en su momento podría ser adaptativo pero que ahora pues puede ser un problemón, claro, porque aquí viene la parte de la historia. Está aquí una cosa muy interesante, Javi, que es que muchas personas cuando les mencionas que puede que esté tomando demasiados azúcares en la alimentación, lo relacionan directamente con azúcar, con echar azúcar, añadir azúcar al café. Yo no tomo azúcar. Claro, no tomo azúcar, pero toma bollo, toma tostadas de pan, toma mantecados, toma bebidas azucaradas, claro, entonces de repente no toma azúcar porque no se lo echa y su cerebro está convencido de que si yo no me echo azúcar, ¿por qué me estás diciendo esto, no? Claro, están los carbohidratos y todo. Claro, pues eso lo englobamos en la parte del macronutriente, hidrato de carbono, que es el complejo, y luego tienes pues aquellos azúcares más sencillos, pero desde la fruta sanísima, estupenda y divina, pero son azúcares. Desde la patata, la batata, el boniato, la yuca, la chiribia, la remolacha, la zanahoria, la calabaza, todo eso son hidratos de carbono. Luego cada uno tiene sus matices, pero al fin y al cabo todos son hidratos de carbono, independientemente que sea proinflamatorios, no inflamatorios, etcétera, etcétera, con fibra prebiótica o que sean alimentos para patógenos. Me da igual, voy a meter todos en el mismo saco para la parte oncológica. La cantidad en este sentido, tanto para la parte fisiológica, que no hay patología, no sería la más elevada de este nutriente, y en oncología, pues bueno, ya incluso está mucha más publicación con la parte de la dieta cetogénica, que aumenta las grasas, la proteína y disminuye pues en un grado bastante alto la parte de hidrato de carbono. Entonces nos da pistas que este nutriente, no solamente por la oncología, sino por la funcionalidad, que luego vemos cómo el organismo tiene una capacidad de tiro muchísimo más amplia cuando tira de grasas que de hidratos de carbono, nos pone un poquito en discusión de qué cantidad sería de hidrato de carbono favorable, tanto en oncología como en una vida que tengamos de salud. Pero ya sabemos que no sería como el que debería tener el mayor protagonismo. Mucha cantidad de fruta, mucha cantidad de verduras, de grano, de cereales, de patata, etcétera. Sin contar, ya hablamos de la clasificación de inflamatorio y no inflamatorio, pues solamente por corresponder a ese macronutriente, ya es como, cuidadín que no me va a interesar en oncología en exceso. Además, habrá que añadir el hecho de la carga glucémica, ¿no? Cómo entra de rápido, ya que dependiendo de esa carga glucémica puede producir una respuesta inflamatoria directamente con el ascenso de la insulina, etcétera, etcétera, que sí que es un problema en oncología, porque las inflamaciones de bajo grado son una de las... No hay patología oncológica si no hay inflamación de bajo grado. Y no hay patología oncológica si no hay resistencia a la insulina, con lo que ya hemos explicado algunas veces, ¿no? Para llegar a resistencia a insulina se necesita estrés, por un lado, y una alimentación no lo más adecuada y en los momentos no tan apropiados, ¿no? Como esas 5 veces o 6 al día de ir comiendo cosas con carga glucémica elevada, con el cortisol alto, en lo que el cuerpo va haciéndose insensible a la insulina, generando esa resistencia y dando la posibilidad de un entorno que pueda parecer pues literalmente tumoración, ¿no? Entonces dentro de esto, porque claro, hay muchas personas que dicen, pero la fruta es sana. Ya, la fruta
frente al carbohidrato del cereal, por ejemplo, o el carbohidrato del cereal frente al carbohidrato del boniato del puerro, yo que sé, de otros alimentos que tienen carbohidrato, pero claro, es mucho a menos cantidad y todo esto. Aquí, ¿cómo hacemos? Sabiendo que no es lo prioritario, Javier, ¿tú cómo orientarías? Aparte de bajarlos todos, ¿no? Sí, que sería interesante bajar la carga, luego hacer una elección más apropiada, contando con el matiz de pues, la carga glicémica y la parte proinflamatoria, pues tendríamos claramente designada el pico insulínico que generan todos los granos, cereales, legumbres, semillas y la patata la incluimos también aquí, es muchísimo más disparado e incluso aunque sea integral, que parece como que si es integral como que está amortiguada la respuesta, y sí, tiene una amortiguación, pero no, para nosotros, para la parte fisiológica no es luz verde para poder acogerlo de buena medida aunque sea integral. Frente al resto de alimentos, como pueden ser los tubérculos, los que hemos mencionado, ¿no? Que tenemos como una salvedad también que sean celulares o acelulares, ¿no? Los que tienen los circulitos, como la cebolla, la zanahoria, la remolacha, ahí el hidrato de carbono está dentro de la célula y entra de una manera más lenta que los que son, por ejemplo, como la batata o el boniato o este tipo de alimentos. Dentro de los hidratos de carbono interesantes, no inflamatorios, regulando cantidad, pues tenemos batata, boniato, la yuca, el plátano macho, la chiribia, la remolacha, la zanahoria, la calabaza, el topinambur, la castaña, la chufa, el trigo sarraceno y me queda uno, y la pasta de konjac. Bueno, el konjac, que es un tubérculo, así como un poco así rápido, serían esos los que ahora me vienen a la mente, y los que tendrían como más cantidad de hidrato de carbono, con fibra prebiótica que no alimenta a patógenos y que no genera un patrón proinflamatorio. Entonces, hacia estos alimentos, pues sería lo más interesante incluir la parte de hidrato de carbono, ajustando, eso sí, la medida. Luego, la endivia, la coliflor, el brócoli, el calabacín, todos estos, el índice que tiene de hidrato de carbono es muy bajito, entonces, bueno, se puede permitir algo más de cantidad, si hubiera necesidad o lo requiriera la persona, que básicamente, algo que insistimos mucho en lo que le beneficia al organismo es no grandes cantidades de pocas cosas, sino mucha variabilidad, poquita cantidad. Yo lo que recomiendo mucho en consulta es hacer pues como un combinado de diferentes alimentos en los que haya entre 10 y 15. Metiendo alimentos, metiendo especias, y parece como muy complicado, ¿no? Dices, es una barbaridad. Bueno, pues tú haces una olla de cebolla, puerro, calabacín, zanahoria, ajos, champiñón, orégano, cilantro, tomillo, albahaca, metes jengibre, metes cúrcuma, y ya tienes 15 alimentos y vas cambiando. Cada semana haces uno diferente. Y con ese puchero que te haces, pues vas haciendo un acompañamiento diario. Es decir, no te tienes que comer el plato ahí de ese guiso, porque vas a llenar el cuerpo de agua y de fibra, que está muy bien, pero eso no va a alimentar. Quien va a alimentar es la parte proteínica animal y las grasas. Entonces yo recomiendo cada semana un puchero diferente. Te vas al supermercado, cuanto más grande mejor, para ver todos los diferentes alimentos que haya, e intentar cambiar y variar. Y eso es lo que va a dar una estabilidad a nivel alimentario muy interesante para la parte microbiana, que va a ayudar a la inmunología y toda la simbiosis, bueno, todo lo que hemos hecho durante miles de años, ¿no? Variar en la alimentación, que ahora mismo pues llegamos a nuestras cocinas y podemos ver que al año comemos, pues en el mejor de los casos, 40 alimentos diferentes. Esto es un nivel alto. Así pero es. normalmente estamos en 20 y pocos al año. Sí, a mí me sorprende. Un servidor hizo una lista de lo que comíamos en casa, que me la pidió, en este caso, justo la doctora Yolanda, y a nosotros nos salían una variabilidad de alimentos de 180 al mes, diferentes. Esto, claro, ella, incluso Yolanda nos decía, bueno, mándame la lista, por supuesto, porque claro, es que a mí hasta a mí me cuesta llegar a 180 alimentos diferentes, ¿no? Es como... Sí. Simplemente hablaban de una intervención que era solamente así, sencillito. Bueno, estaría mejor así, el reto. Era así como más moderno. Durante 6 semanas conseguir comer 166 alimentos diferentes. Y ya con eso creabas un cambio a nivel microbiano, a nivel inmunológico, a nivel endocrino, a nivel energético, sin utilizar suplementación, ni enzima, ni lactoferrina, ni melatonina, nada. Oye, pues mira, vengo a la consulta, no tengo dinero para pagarme la suplementación, vale, pues tienes que comprar para comer, ¿no? Vale, pues venga, vamos a comprar comida y cambia cada semana y vas haciendo una lista
sin repetir. Y simplemente el hecho de apuntar y buscar todo ese cambio ya va a ayudar. Que no llegas a 166, pues no pasa nada, pero el hecho de cambiar y variar ayuda a ese proceso y luego si se hace un tratamiento específico lo apoya bastante con esa base alimentaria para favorecer, ¿no?, el éxito de lo que vayamos buscando. Pero solamente esa intervención ya, ostras, fíjate qué cosa más sencilla, divertida, empiezas a ver, a conocer alimentos que no habías escuchado en tu vida o que comías de pequeño y ya no comías, pues no sé por qué, los vas recuperando, los vas rescatando y al final muchas veces esa parte de la incomodidad, ¿no? Dices, es que siempre como lo mismo, es que estoy del pollo y del pavo cansado, o siempre estoy cansado del besugo digo, ostras, ¿a qué pescadería vas? Que eso tienen los pescados. Claro. ¿Cuántos pescados tienen en la pescadería donde vas? Pues no sé, pues puede haber desde 20 hasta 80 diferentes, depende de dónde vas a comprar. Pues vamos, es que no te da la vida para poder probar todos. Claro. También la economía, ¿no? Pero bueno, hay que ajustar la parte... Todos a la vez, ¿no? Todos claro. Y a nivel de frutas, a nivel de verduras, de hortalizas, igual, vas... ¿Qué pasa con esto? Que cuando yo voy al supermercado y tengo poca energía, pues no me apetece estar explorando la selva. ¿Y qué hago? Voy sota, caballo y recojo las 4 cosas, estoy pensando ahí en mi modo de pensamiento por defecto, es publicitario, lo que te ha cuñado, y llego a la caja y hago la compra en 3 minutos. Ahora, ¿qué me lleva tiempo estar mirando, comprando, mirando a ver si esto me gusta, si cómo lo hago? Pues me voy a tirar 1 hora a lo mejor, o más. Es energía, y eso al cerebro no le gusta. Entonces, muchas veces la intervención se interrumpe porque el cerebro dice, mira, no tengo energía, no te vámonos rápido, sí. aquí no. Claro. Entonces, bueno, es importante avisarle a la persona que todo cambio cuesta energía, y si la gente tiene poca energía, pues hay que apoyarle en este sentido y hacerle entender que es el esfuerzo que le va a mejorar el subir la parte de energía. Matizo, variabilidad, fantástico. Muy bien. Oye, Javier, hay una cosa interesante, ¿no? Porque, claro, las células del cuerpo humano normales, que no son tumorales, están llenas de mitocondrias, ¿no? La mitocondria es esta parte de la célula, esta organela que es una bacteria que vive con nosotros y que se encarga de producir energía, ¿no? Y claro, están dentro y se encargan de eso, de producir energía, ATP, son como las centrales nucleares allá. Y para producir energía, ¿qué cosas usa la mitocondria? Los 2 sustratos energéticos, que todo el mundo lo sabe, esa glucosa y las grasas. Y proteína puede también... También, eso ya en un caso un poquito más extremo, las proteínas glicolizables, vale, puede aprovecharlo. Aquí pasa una cosa interesante para que las personas entiendan, ¿no? Las células tumorales... hay una cosa que expulsan fuera de las mismas células que son, adivina, las mitocondrias, con lo que no pueden obtener energía a partir del metabolismo mitocondrial porque prácticamente se reducen a 0, con lo que obtienen energía a través de la fermentación, principalmente de una sola cosa. ¿De cuál? De nuestra querida glucosa. Exactamente, de la glucosa. Entonces, las células tumorales prioritariamente, porque con el tiempo van adaptando y van mutando y pueden llegar a poder aprender a trabajar con grasa y a poder obtener energía también a través de la grasa, pero inicialmente no, nada más, y siempre a través de fermentación. Eso pasa siempre, aunque luego aprendan a metabolizar grasas, pero de primeras fermentarán glucosas, fructosas, etcétera, para poder obtener la energía necesaria para su propio metabolismo, ¿no? Entonces, claro, aquí se puede entender cómo el poder eliminar o reducir el nivel de glucosa en sangre a través de la alimentación es prioritario. Y dentro de esto, ni qué decir, hemos hablado de alimentos que portan glucosas para aprender a manejarlos un poquito, pero ¿qué es lo que se debería comer principalmente, ¿no?, en patología oncológica? Ostras, pues ahí para ponérselo difícil ahí a las células, hay la parte esta de matarlas de hambre, es interesante, quitarles el sustrato energético está muy bien, y luego nosotros tenemos que nutrir, y lo que nos va a nutrir a nosotros básicamente es la parte proteínica, la proteína animal, la cual tiene más valor biológico para absorber, y podemos favorecer el mantenimiento de la estructura tan asustadizo en el mundo médico de no perder peso, sí, pero ¿qué peso? Peso inflamatorio, inflamación, retención de líquidos. Pues lo que tienes que tener es un peso magro, un peso muscular, un peso estructural que me permita tener una buena función.
Y eso lo da los aminoácidos procedentes de esa proteína animal principalmente. Y como recurso energético, pues nuestras queridas grasas. Porque cuando la célula tumoral empieza a tener energía a partir de las grasas, la cosa se va poniendo un poquito más complicada. Entonces, importante, mientras vaya tirando de glucosas, de azúcares, la podemos controlar. Cuando empieza a tirar de grasitas, se nos complica. Y nosotros utilizando las grasas y alimentándonos de proteína, tenemos energía, tenemos mantenimiento de la estructura y le dificultamos el proceso energético a estas células. Con lo cual, si no tienen recursos alimentarios, energéticos, pues no van a tener tanta facilidad para reproducirse, para multiplicarse y para expandirse como tanto les gusta. Pero claro, si le chuto mantecados a todas horas para que tenga ahí energía, pues fíjate, están ahí haciendo los largos ahí en la piscina tan a gusto. Claro. Le cuidamos. Tienen una cantidad de energía para crecer espectacular. Y se nota mucho, además. Y luego la persona no tiene energía. Que dices, jolín, con todo lo que como, con toda la cantidad que yo estoy almacenando y estoy cansado todo el día, y dices, ostras, pues no será raro esto. ¿Qué le pasa a tu mitocondria? ¿Quién anda ahí? ¿Qué es lo que está pasando que no tienes energía? Bueno, pues ahí la parte mitocondrial también a nivel de las células sanas es importante mantenerlas pues estupendamente, tanto en número como en tamaño, como estén ahí hipertrofiadas y como dice Javi, que son unas bacterias, se pueden reproducir, se pueden poner fuertes y lo podemos hacer de muchas maneras súper interesante. Alguna de ellas, pues restringiéndole los nutrientes, pasando un poquito de hambre, bajando el índice de insulina, va a forzar a que las mitocondrias aumenten. ¿Cómo disminuyen? Pues cuando meto mucha energía. Se hacen perezosas, se hacen vagas y cada vez el trastorno metabólico va a ser más complicado y dificultoso para la propia persona y favorecido para esas células que han cambiado su metabolismo y les sigo yo dando gasolina. Aquí además hay que añadir, ¿no?, la parte de que las propias células tumorales normalmente estimulan el proceso hipermetabólico desde el hipotálamo para que haya un aumento de metabolismo que ya les viene bien para crecer. Y no pueden crecer si no si no aumenta la producción de IGF, factor insulínico de crecimiento hepático, en el que, claro, cuando la insulina empieza a no ser oscilante, entre otras cosas porque metemos todo el rato y vamos generando glucosas y vamos generando resistencias, hace que se produzca más IGF, factor de crecimiento, pero que no esté con las proteínas de enlace, creo que todo el mundo ha oído alguna vez cuando le hacen una analítica de estrógenos o por ejemplo la PSA libre o la PSA, ¿no?, o la bilirrubina tal, que vas viendo cómo va unida a una proteína que la hace activa o no, de tal manera que el hígado cuando empieza a haber niveles de insulina que no oscila a elevados constantemente, produce mucha IGF sin que tenga proteína de enlace vinculada con lo que es libre y es aquí crece todo, ahora sí que crece todo, ¿no? Entonces, claro, como decías tú, la célula tumoral, ¿no será que el mismo tumor induzca también a todo esto, no? Claro, está buscando sobrevivir y crecer, ¿no? Con lo que, por varios motivos, el reducir los niveles de glucosas y todo esto nos va a venir especialmente bien, porque estamos cortando muchos fuegos en el sentido de que crezcan los tumores, ¿no? Sí, es una intervención estupenda y más si la persona lo entiende así, con las palabras que lo entienda, pero que sea entendible, porque si no, simplemente con el mandato de tienes que dejar de tomar hidratos, hay una rebeldía interna porque el tumor nos escucha por dentro. Y dice, ¿y este señor quién es para decirle a este que aquí estoy albergado tan divinamente que deje de comer lo que yo le voy a pedir? Pues lo que le va a mandar es una señal al cerebro de desagrado, se va a enfadar, o se va a poner triste, o no va a entender, o le va a generar una emoción para que no se llegue a cumplir esto. Pero ahí estamos nosotros, que somos muy listos y tenemos que hacer esa presentación, ese deep learning que siempre hablamos, ¿no? Ese conocimiento profundo, es explicarle a la persona esto, a cada persona con las palabras que le podamos hacernos entender. Y una vez que lo entiende, la persona, cada vez que va a comer, ya directamente entiende qué es lo que está pasando. Y no es algo, pues mira lo que me ha tocado, esto es lo que me ha sucedido, va a enlazar y va a conectar
como por ejemplo la alimentación tiene que ver con este estado en el que se puede encontrar, ¿no? Con este debut que puede haber de la patología. Entonces, explicárselo para que tenga fuerza a la hora de hacerlo es fundamental. Es decir, la persona no va a hacer lo que vosotros queráis que haga. Le contaréis cosas y la persona decidirá si lo quiere hacer o no. Y habrá gente que se lo cuentes y diga, pues yo no lo quiero hacer. Pues muy bien, pues ya está. Es que tú sabes que esto no es lo más adecuado y eliges hacerlo. Perfecto, cada uno tiene la elección de poder hacerlo. Es decir, yo ahí abogo un poco por esa libertad. Pero el que quiere realmente curarse, ponerse manos a la obra, generar esa responsabilidad y hacer un cambio, entenderá y le resultará mucho más fácil el eliminar esos alimentos que puedan ser más favorables para dar de comer a la tumoración y que avance la patología. Y a nivel mental hay un refreno ya. Simplemente en el hecho de que se vaya a comer la magdalena o el mantecado ya, aunque se lo coma, hay una parte que dice, ostras, esto es como decía uno de los profes que decía, escupir en la sopa. Es decir, te la puedes seguir comiendo, pero no te vas a ver igual. Entonces va un poquito por ahí para dar explicación a la persona. Claro, aquí viene la cosa de ese vaso de leche con magdalena, ¿no? Que recomendaron en el hospital para que no pierda peso, ¿no? En el caso de perder peso hay que recordar que es un proceso oncológico que se llama caquexia, cuando se activa el proceso de caquexia en el que hay un estímulo cerebro-músculo-cerebro en el que se va consumiendo el propio músculo, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay que tener cuidado porque hay una inflamación tan grande del hipotálamo que no tiene la persona le da asco el comer, no tiene hambre y se va consumiendo la proteína muscular y bueno, nos vamos para el otro barrio. Que yo entiendo que hay miedo porque esto aquí estamos en un estado ya grave. Esto aquí, el hipermetabolismo que tiene orgánico, que además caquexia, que nos vamos con... Pues claro, la persona se va para el otro barrio. Que no mata el cáncer, mata el hipermetabolismo y cómo nos consumimos, ¿no? Directamente. En esto hay una cosa interesante, que tenemos una paciente compartida, ¿verdad, Javier? Que hablábamos antes, que es una persona que empezó a tratarse con nosotros y que justo lo que estaba explicando Javier ahora en relación a el cerebro puede ser rebelde, porque el propio tumor está diciendo, nos oye por dentro, ¿no? Y está diciendo, ¿quién es esta persona? Y yo recuerdo a esta paciente que fue rebelde, madre mía. Seguro que no puedo comer, seguro, pero no me hará daño comer un poco de no sé qué, pero ningún día, y tengo que ayunar de aquí a esta hora, yo eso no sé si voy a poder hacer. Y costó Dios y ayuda que entendiera, pero mira, lo entendió. En unos meses empezaron a desaparecer todas las metástasis. Sorprendentemente los médicos la apartaron, le preguntaron qué estaba haciendo. Que no la habían visto nunca, esta reacción por la tumoración que tenía, y la operaron hace un par de semanas o 3, creo recordar, porque querían quitar la parte del foco tumoral, que ya habían quitado una parte, pero querían acabar de eliminarlo, y sorpresa que los focos que tenía registrados que quedaban, pues no los encontraron. Quitaron lo único que vieron, que fue ridículo, en la zona del útero y de los ovarios, mínimo, porque todo el resto en el hígado, en el pecho, en distintos sitios que tenía, todo lo que quedaba de lo que habían visto que se había reducido, había desaparecido. O sea, que no tuvieron ni que operarla. Abrieron allí, miraron, dijeron, pues mira, no sabemos, muy sorprendente, enhorabuena, porque ha tenido usted una remisión, pero esta mujer era muy rebelde. Hay una serie de televisión que se llama The Last of Us, sí. El último de nosotros, que la idea es como una infección por hongos que esclavizan al huésped y le obligan a buscar el alimento, y el alimento es la sangre directamente de otro, ¿no? Un tipo zombie así, entre comillas, sí. Pero se monta un cisco. Pero claro, esto ya lo sabemos, cómo los hongos parasitan y cómo obligan y cambian la cognición. La hormiga zombie es la manera. La hormiga zombie, sí. Por ejemplo, todo esto, ¿no? De hecho, empieza la serie así, explicando esto de las hormigas y todo lo demás, ¿no? Y es como... Sí, es que el tumor hace algo parecido, o esclaviza la parte emocional y de respuesta cognitiva para buscar lo que necesita para sobrevivir y literalmente acabar con el huésped, porque al final es que parece que quiera acabar con el huésped literalmente. Sí. Una cosa muy sorprendente. Y aquí, al hilo de lo que estabas hablando, ahora me ha venido a mí a la cabeza, cuando nos encontramos con estos casos, ¿no? de rebeldía, que no es la persona en sí. Entonces, a nivel de comunicación con el paciente, cuando suceden estas cosas,
puede que haya cierto conflicto con el terapeuta. Entonces, dependiendo también del bagaje del terapeuta, del arte y de cómo sea capaz de manejar esa situación, pues puede llegar a ser un poco hasta desagradable, como de conflicto, de enfrentamiento. Tú me tienes que decir, o sea, como decir, que yo no voy a hacer eso, como poniendo en duda lo que tú estás diciendo, y tú como terapeuta dices, ¿cómo vas a poner en duda que voy yo de blanco, me estoy poniendo cada vez más recto y estoy alzando la voz para tener más razón? Entonces, yo aquí muchas veces, a modo de truco, lo que hago es como plantear a la persona que la conversación que estoy teniendo no es directamente con ella. Con quien estoy hablando es con esa otra parte, tanto cuando viene por un SIBO, por ejemplo, con patología de sobrecrecimiento, por parásitos, por lo que sea, ¿vale? De bichos, básicamente, o de tumoración, lo que les hago entender que estoy poniéndole, desmantelando el plan que tienen ellos cuando les propongo este tipo de cosas, y su rebeldía, su actitud, no son ellos realmente, y es que es así. Para que ellos también tengan una descarga de responsabilidad, que entiendan que ese bote que tienen, ese pronto que puedan tener de disconformidad, no les corresponde a ellos, porque además es evidenciado, es decir, cambian las papilas gustativas, cambian la conducta. ¿A quién no le cambia la conducta cuando estás con una gripe, cuando estás con una infección? Pues es que no tienes ganas de nadie, de ver a nadie, estás apático o apática y no quieres saber nada del mundo. Cuando estás bien, hostia, venir aquí, vamos a buscar el amor. Entonces, es algo literalmente un hecho en el cual la persona, esa rebeldía, ese enfrentamiento, ese no querer, no es ella en realidad quien está negándose a hacer el tratamiento, o a la propuesta, o a la estrategia, o al suplemento, lo que sea, es la otra parte. Y mostrárselo a la persona, ostras, como que dice, jolín, le da una descarga, porque también ella tampoco se debe sentir muy bien estando en enfrentamiento constantemente, irascible, o triste, o con miedo. Entonces, es que esa parte no te corresponde a ti. Viene de este fantasma que ha entrado dentro de ti, que ha entrado dentro de casa, y estamos ahora negociando con él. Y en estos ejercicios de presentarle lo que vamos a hacer, le demostramos y nos vamos dando cuenta dónde está su punto débil para poder ir incluyendo este cambio y que tú puedas tener la mejora. Pero va a seguir saliendo esta rebeldía y este rechazo y este no querer, y recuerda que no eres tú, que estás como, ¿cómo se dice cuando te entra un espíritu? Poseído. Sí. Estás como poseída, y vamos a ir haciendo el exorcismo poco a poco. También darle un poco de metáfora, pues a la gente les suele gustar, pero es algo real, es decir, no son ellos realmente. Y luego al final, cuando van, pues como el caso de esta mujer, evidentemente el estado de ánimo, la emoción, los ejes de estrés, todo pues le irá cambiando, evidentemente. No estamos igual simplemente por el hecho de no dormir igual bien y descansar una noche, que si he dormido mis 8 horitas, no me han despertado ni los niños ni nadie, estoy estupendo para decir al mundo, anda, que es primavera. Qué bonito. Qué bien. Y Javier, una cosilla, porque claro, estamos hablando de la glucosa como alimento para la célula tumoral, etcétera, etcétera, cómo es interesante aumentar el nivel de grasas a nivel energético, además si son grasas buenas, ¿no? Porque el EPA también desinflama el hipotálamo, le va a entrar más apetito para comer mejor. Y hay que tener cuidado con las proteínas, porque se puede producir proteólisis muscular cuando el nivel de proteínas es más alto que el de grasas en estos casos también. Y hay una cosita interesante, y es, claro, si nos interesa que haya poca glucemia, ¿cuál es la mejor manera de que haya poca glucemia? Toma ya. Ahí no hay nada. Deberes, chicos, para el próximo día. La mejor manera es, pues, no comer. Claro. O comer de los que tengan menos cantidad de hidrato e ir regulando. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que somos muy de generalistas. Y hay que tener en cuenta que cada persona será un caso, evidentemente, y es interesante cubrirlo y llevarlo a cabo con un especialista que os pueda acompañar en este proceso. Porque hay que tener cierto cuidado y tener esa prioridad, ¿no? Porque de repente uno coge y dice, pues quito todos los hidratos. Bueno, pues a lo mejor en algunos casos puede ser interesante incluirlo, ¿no? En algunos determinados tipos de patologías puede ser interesante, porque la persona si no lo puede pasar pues muy mal. Entonces, básicamente, nuestras proteínas, nuestras grasas, ahí a tope. Yo un ejemplo que pongo muy sencillito de idea es, les dibujo un circulito y les pongo el 75%, voy a intentar explicarlo. Cuando estemos en televisión esto lo pasará, pero cuando estamos en la radio, hago un circulito y hago como si fuera un trocito de tarta
de un 25%, un cuarto, ¿vale? Y entonces le pongo un 75% proteínas y grasas, ¿vale? Mayor porcentaje de grasas en kilocalorías, no en cantidad, y el 25% de hidratos de carbono. Y es como una idea para que vean la proporción que tiene que haber del plato, ¿vale? Fuera de dietas cetogénicas, etcétera, sino simplemente la idea de cuál tiene que ser la prioridad para poder incluirlo. Entonces, algo que ayuda a bajar el impacto insulínico es meter primero la proteína y la grasa y luego después el hidrato de carbono. Entonces, a modo así de truco, a nivel proporción y a nivel orden, nos interesa pues que esa insulina esté pues un poquito más regulada y no se dispare, claro, para que no cree ese patrón proinflamatorio. Y dentro de también lo que comentábamos, ¿no? Claro, si no comes, evidentemente la glucemia baja. Aquí están los ayunos. Los ayunos pueden estar interesantes. Y dentro de los ayunos, la parte interesante de cuándo hago el ayuno, ¿no? En una patología oncológica. Y aquí aparece el concepto de la death zone, ¿no? La zona muerta. ¿Nos puedes contar un poco? Ay, sí, esto yo cuando me lo contaron, esto es tremendo, ¿eh? Aquí es... básicamente es en qué momento nuestras células se nutren y en qué momento las células tumorales son más activas. Si sabemos esto, ostras, qué guay, porque ¿qué voy a hacer? Cuando son más activas las células tumorales, pues te voy a cortar el grifo. Y cuando tengo yo la ventana más abierta para mí, pues ahí meto la gasolina. Entonces, según dicen los expertos, entre la primera hora y la cuarta hora, bueno, las 4 primeras horas, desde que me despierto hasta que pasan esas 4 horas, sería como ese momento en el que estábamos más adaptados a meter alimento, porque era en el que nos despertábamos, nos poníamos en activo y buscábamos, o pescábamos, o cazábamos, recolectábamos, escarbábamos, lo que hiciera falta, es decir, actividad física, para eso tenemos el pepinazo ese de cortisol, según lo levantamos, y más o menos antes de la hora no solíamos comer. Entonces, entre la primera hora y hasta la cuarta sería el momento ahí adecuado para poder comer. De la hora número 4 a las 4 horas siguientes, ahí es cuando tenemos la actividad de las células tumorales, es decir, ahí es cuando sería interesante reducir la ingesta. Lo suyo sería no tomar nada para que la insulina sea lo más bajito posible. Incluso si queremos rizar el rizo y ya queremos entrar en el cuerpo de élite, pues haríamos ejercicio físico para bajar todavía más la insulina. Ahí sería súper interesante porque encima la glucosa que tengo en sangre la voy a utilizar yo para combustionar y contraer mis músculos. ¿Qué hace la célula tumoral? ¡Ay, que no me ha dejado nada! No me ha dejado nada este hombre y me voy aquí, pues ¿qué va haciendo la célula tumoral? Pues se va quedando chiquitita, para que cuando luego abran digan, anda, mira, si solamente queda el envoltorio, como lo pasa a esta mujer. Exactamente. Y luego igual a las 4 siguientes horas serían ventana para el organismo favorables y las 4 siguientes horas serían para el tumor. Es decir, porque os habéis hecho ahí un lío que no veas. Me he hecho yo hasta la zancadilla. Venga, ponnos horas. A las 8 de la mañana me levanto, típica hora. De 8 a 12 sería la ventana favorable. Más interesante entre 9 y 12, por ejemplo, ¿vale? Una hora por lo menos que pasara. Porque si me levanto con hambre, ya esto es una sospecha de resistencia a la insulina que os contará Yolanda Santiuste en el curso. Luego, de 8 a 12, de 12 a 4 sería la ventana metabólica de la tumoración, es decir, ahí no comeríamos y ejercicio físico. Muy interesante, ejercicio físico intenso, los HIITs y estas cositas interesantes. Después de 4 a 8 tendríamos nuevamente la ventana para nuestro organismo y de 8 a 12 pues tendríamos la ventana para la tumoración. Así que fijaros ahora simplemente la de planes que está haciendo vuestra cabeza diciendo, ostras, la que estoy liando. Pues sí, es un factor de riesgo para favorecer que esas células precancerosas que todos tenemos que están ahí, es decir, que están todas ahí esperando a ver la oportunidad para poder salir. Esto es uno de los factores de riesgo que facilita la proliferación, la tumoración y que esas células tengan las condiciones adecuadas. Hay más, esto es un factor de riesgo, nada más, tampoco nos vamos a volver locos. ¡Ay, Dios mío, que yo como a las 2 de la tarde! Ya nuestro cerebro hace como la línea de punto A a punto B. No, hay que trazar muchas más líneas, pero que sepamos que podemos evitar y dificultar este proceso, y cuando la persona tiene ya la patología diagnosticada, pues evidentemente estos son los apoyos muy interesantes que utilizamos para ponérselo difícil a este invasor, a este tumor, a este cambio de células. Qué bien. Además, hay que añadir que el cerebro y
y el sistema inmunitario compiten por la cantidad de energía, ¿no? Entonces, cuando nos levantamos por la mañana y en el horario que ha dicho Javier, porque según nos levantamos se activa un poquito la subida de cortisol, la inmunidad, pero luego está en el mínimo de actividad inmunitaria, con lo que la inmunidad no hace nada con las células tumorales y tienen toda la libertad de crecer. Y además, momento guay para duplicarse, etcétera, etcétera, en este horario de la zona muerta que ha explicado Javier. Y por la noche igual, las células tumorales hay que recordar que tienen una incidencia de estimular tolerancia inmunitaria, y esta tolerancia lleva consigo la respuesta de unos glóbulos blancos, que son los macrófagos, en la ruta 2, que lo que ayuda es a estimular la regeneración de tejido, con lo que se estimulan los factores de crecimiento de tejido, insulínicos, gracias a una sustancia que se llama adenosina, bueno, una serie de cosas, que justo es la zona del final del día donde vamos a regenerarnos. Claro, aquí la célula tumoral también está como a nivel inmunitario súper guay, su mejor momento para que le favorezca todo el organismo a lo que necesita, que es crecer. Así que si ahí se evita, ya no solo porque sea su máxima actividad, sino que también tenéis que saber que tiene máxima actividad, entre otras cosas, por inmunidad, porque la inmunidad aquí no hace nada. Entonces las deja lo poco que hacía, que era poco ya, pues ahora menos. Entonces, claro, se vuelve feliz. Se vuelve feliz. Así que bueno, pues ni tan mal, ¿no? Cuando se va conociendo esto, se puede orientar al paciente y puedes obtener resultados como los de esta paciente que os hemos comentado, que no es la única, ¿eh? O sea que esto lo vamos viendo cada vez más en cómo los pacientes que entran y van poniendo las pautas que les vamos recomendando, que no es que les recomendemos nosotros, les recomendamos nosotros porque son pacientes nuestros, pero que son pautas que están publicadas, que hay un montón de estudios, que no es una cosa nueva, que ya lleva sus añitos a nivel de ciencia, que no está incorporado en protocolos hospitalarios. Pues claro que no, tardará 20-30 años hasta que esto se incorpore, ¿no? Dentro de que, como hemos comentado, pues ya hay hospitales en los que van haciendo algo, pero la semana de antes. Pues sí, imaginaos, ¿no? La semana de antes, para que no pierda usted peso. Joder, con el que no, ni ella ni las células tumorales, que se van a morir tan contentas, ¿no? Entonces, pues imaginaos, ¿no? Pues sí, la verdad que importante con la parte alimentaria es un punto muy a favor el ajustarlo. Pueden suceder cosas tan interesantes como esta que ha contado Javi, sumado a otro montón de cosas también que van por detrás, pero es como una base para crear ahí un terreno fértil de que puedan florecer, ¿no? Toda la parte del tratamiento que se le pueda aplicar, acupuntura, con suplementación, con cualquier tipo de terapia que se le pueda aplicar es uno de los factores potentes y que va a ayudar enormemente a la persona, tanto en patología como, bueno, si no tenemos la patología y vamos utilizando pues estas matices, ¿no? De proporción de alimentos, qué tipo de alimento, qué horario, ostras, esto manténlo durante 5, 10, 15, 20 años, jolín, es un seguro de vida interesante, por lo menos. Y tan interesante. Luego, además, si queremos rizar el rizo, está la cosa de con la quimioterapia, ¿qué? ¿No? Y aquí se juega con la parte de la zona muerta y cómo se abren o se cierran los genes en la célula tumoral, ¿no? Porque, claro, cuando le quitas el alimento se estresa y se le induce a algo que se llama estado durmiente, en muchas de ellas. Los genes se protegen. ¿Y qué pasa si resulta que ahora le damos glucosa o alimentos normales, vamos a poner normales entrecomillados, ¿no? Carbohidrato, el día de la quimio, ¿no? El día de la quimio, pues se ponen como locas, claro, quieren comer. Entonces abren genes, demetilan, abren y ahora la quimio entra y la efectividad es pues muchísimo más alta. Y a la persona le encanta, porque dice, ostras, es el día que me voy a poner las botas a comer, lo que no me interesaba. Me lo regalo con la quimio y además, ¿cuándo se bebe alcohol? Pues el día de la quimio. Si nos vamos a intoxicar, nos intoxicamos del bien. Venga, vamos arregando. A tope, ¿no? Y vamos para allá y vamos a ayudar en ese sentido. También hay algunas cosillas en relación a jugar con la inmunidad en la medida que pueda ser o no más o menos efectiva, que es con las lectinas y todo esto para ayudar al reconocimiento de la célula tumoral, en el que si por un lado retiramos lectinas
carbohidratos de semillas. Por ejemplo, aquí nos vienen muy bien las lectinas de algunas legumbres también, para que se adhieran a la membrana de las células tumorales, porque las membranas de las células tumorales buscan las lectinas para protegerse. Claro, una cosa es que busquen lectinas, que son un poco puñeteras y que marcan una ruta de inmunidad que obliga a generar tolerancia, y otra cosa es una lectina de una lenteja que no le gusta nada a nuestro sistema inmunitario y que si se le pega a la célula tumoral la ve. Ahora te veo, amiga. ¿Y por qué la elimina? Porque se activa la ruta desde la inmunidad innata, desde macrófagos principalmente, y no desde los linfocitos específicos citotóxicos para eliminar las células tumorales. Entonces aquí es interesante, ¿no? También decir, las lentejas te llevan a un estado tumoral, y las lentejas, cuando lo tienes, te pueden ayudar a salir de él. Entonces, ¿me como lentejas siempre? No, coño, no hace falta llegar a un estado tumoral para seguir comiendo lentejas. No las comas. Pero, a ver, no voy a poder... Legumbres, y toda la vida se ha dicho que son buenísimas, ¿no? Claro, son buenísimas. Bueno, son buenísimas porque no había otra cosa para comer. En una guerra, lo único que se puede comer son las cosas que te aguantan y que se pueden almacenar. Entonces, pues claro, ¿de dónde venimos? ¿De dónde viene la idea en España de que las legumbres son buenísimas? Pues de la guerra civil, ya está. Aquí no había otra cosa para comer, pues ¿qué se comía? Pues pan y lo que había. Y si tenías una cabra, pues leche, o leche de la vaca, si tenías la suerte. No te la comas a la vaca, como en la India, porque si no te quedas sin comer. Y vas haciendo, ¿no? Entonces, claro, pues aún así las abuelas las cocinaban de una manera que quitaban mucha saponina, muchas cosas. Aunque la lectina te la comías, ¿no? Como que dice. Pero vamos, con los ayunos que tenías se limpiaba eso. Con los ayunos se limpiaba todo. Es que eso es el ayuno obligado. Claro, yo recuerdo a mi madre 2-3 días sin comer, ¿no? Cuando era niña. Pues imagínate. Claro, una posguerra. A ver, es que estamos hablando de una época en la que no había para comer. Es que ahora hay para comer cada día. Mucho, todo el rato. Recompensas, ¿no? Si estoy triste, como. Si estoy alegre, lo celebro, comiendo, claro, por supuesto. Y todo es... así, al regalo, ¿no? A todas las azúcares, a tope. Quizá hay que añadir una cosilla que me acuerdo, que es que las fructosas salvan a las células tumorales. Es la única sustancia que se ha visto que ayuda a la célula tumoral a sobrevivir. Entonces, las células tumorales no admiten grasas inicialmente, no admiten aminoácidos, no los utilizan para nada. Ellas crean sus propias grasas, ellas crean sus propias sustancias para crear sus estructuras y sus cosas, lo hacen ellas. ¿Qué estaba diciendo? Perdón. Ellas lo van creando todo, todas estas grasas, todas estas estructuras, de las fructosas. Las fructosas, eso es, perdón. Y es justo la única sustancia que ayuda a una célula tumoral a hacerse como imposible de destruir, es la fructosa. En todas las tumoraciones que se conocen, ya sea de glía a nivel cerebral, ya sea hepática, ya sea pulmonar, ya sea ginecológica, da lo mismo. En todas las líneas tumorales, la fructosa ayuda a la célula tumoral a sobrevivir a la quimioterapia, a sobrevivir a la inmunidad, a sobrevivir a todo. ¿Y qué lleva un montón de fructosa? Pues muchas cosas, por supuesto, pero hay una cosa que mucha gente cree que es súper sana, porque lo utilizan como con regularidad porque está buena, que es el zumo de manzana. Esto es una bomba de fructosa. Lo que más fructosa lleva es el zumo de manzana. Entonces, claro, dale a los niños zumo de manzana, tómate un zumito de manzana, que es fruta, que es un zumo, que es muy sano, ¿no? Que es, pues, hay que saber que si tienes células tumorales, se van a poner no solo contentas, sino se van a hacer indestructibles. O sea, esto es como, ahora sí, ahora estás consiguiendo que el tumor gane la partida. Así que, queridos amigos, a vuestros hijos darle cerveza. Imagina. Ay, si no habrá cosas para dar, ¿verdad? Pues le doy leche. Que no hace falta dar leche tampoco, ¿no? Pues bueno. Agüita, el agua está muy bien. ¿Pero qué beben los animales en el mundo? Agua. ¿Y qué bebía el ser humano? Pues coño, agua también, ¿no? Porque manía con que beber cosas blancas, cosas de colores, cosas... Agua, está muy bien el agua.
Lo dice un servidor que está tomando un tengo poquito de una pasada. curiosidad ahora que habláis de líquidos, es sobre el café, que se han hablado muchas teorías, si es bueno, si es malo, si es muy antioxidante. ¿Qué incidencia puede tener a un paciente con una patología tumoral o cancerígena o no puede tener? ¿Qué incidencia puede tener la ingesta de café? Claro, esto está bien porque Sí. también los cafés, los tés, todos estos, también aparecerá la duda, ¿no? Yo es que bebo mucho té, ¿esto me va bien? Yo bebo mucho café, el café. Ya me lo preguntan a mí en consulta también, ¿no? Con el café, referente al... Café, lógicamente sin azúcar ni lactosa, claro. Solamente el café. Hay ahí un pedazo de melón abierto enorme. Entonces, hay... como descrito, hablan como que hay la mitad de la población es buena metabolizadora del café y la otra mitad no es buena metabolizadora del café. Entonces esto pasa por un proceso desintoxicativo hepático. Entonces, dependiendo de cómo tengas esa capacidad, pues se le puede asociar como unos beneficios o puede ser lo más perjudicial que puedas tomar, por lo que te hace intoxicarte más. Entonces, a nivel de consulta, normalmente, entre comillas, ¿vale? Hay unas pruebas que se pueden hacer, pero normalmente al que no le sienta bien el café, no suelen ser tomadores de café. Y el que sí son buenos metabolizadores lo suelen tomar. Entonces hay una prueba que se hace con el café, que es tomar un café solo, en ayunas, y comprobar si desaparece el sabor a café en boca en 7 minutos, si la orina no huele a café y si no te da dolor de cabeza. Si los tres son negativos, es una prueba, bueno, casera para determinar que eres buen metabolizador de café. El café tiene algunas grasitas, algunas sustancias antioxidantes que pueden ayudar al funcionamiento orgánico, si eres buen metabolizador. Pero si no, se puede volver en tu contra porque genera una sustancia que es mucho más tóxica que el propio hecho del café. La cafeína que tiene el café puede ayudar a algunos órganos como a los pulmones, puede ayudar a los ejes del estrés, incluso a nivel energético. Todo esto cogido con pinzas y dependiendo muy mucho de quién lo vaya a hacer, porque está asociada la parte de, ¿cómo se dice?, de hiperactivación del café, pero producido por otras susceptibilidades que hay en la persona, ¿vale? También está asociado a que hay una vasoconstricción, puede generar dolores, etc. Hay como muchos matices a tener en cuenta cuando se vaya a hablar del café. El café en sí, habría que decir cantidad, frecuencia y quién lo toma. Esa sería como la clave para decir, bueno, vamos a ver si con esto tiramos o no, como algo que pueda favorecer. Entonces, no es ni un sí ni un no, es un depende. Pero, por ejemplo, alguien que le huela la orina a café no es buen No es buen metabolizador. A café y a tostada también puede ser, ¿no? Porque a veces ¿sí? yo... Sí. Como el olor al tostado. Sí, tostado. Sí, es un olor así un poquito diferente. Sí, porque yo sé dónde tengo mi tope de café justo porque yo cuando trabajo lo hago en ayunas siempre, pero Exacto. café tomo. Entonces a veces me he tomado 3 cafés y al cuarto, si me da por tomarme un cuarto, que no son con cafeína todos, pero si me da por tomarme un cuarto y sigo en ayunas, muy probablemente ya huela a tostada. Si hago pis. Entonces hay un Huele límite, ¿no? En este caso hay un límite de café. Claro, hay una adaptación, depende de la persona. Vale. Incluso ahora que estabas hablando tú, una compañera nuestra no es buena metabolizadora del café, hizo un tratamiento a nivel de genética y tomó café y le sentaba bien. Entonces, la epigenética aquí también tiene mucha fuerza. Entonces ahí, muy a medir según qué persona, qué cantidad, en qué momento. ¿La hora también influye? Sí. La hora influye sobre todo en la parte del biorritmo. Tú cuando te despiertas por la mañana entra el cortisol a tope, cuando vas a dormir es melatonina. Claro. Si yo me tomo un café, que la cafeína es una sustancia parecida al cortisol, lo que va a hacer es crear una disrupción. Que hay gente que se toma un café después de cenar y se duerme. Sí. Entonces, y hay gente que se toma un descafeinado a las 2:05 y ya le desvela. Entonces, ¿quién lo toma? ¿Qué cantidad? ¿En qué momento? Es todo lo que necesitamos saber para decir, vale, pues en este caso, en este momento, en esta persona, puede tener este efecto. Pero como crear una generalidad que nos gusta mucho, pero ya como nos vamos complicando nosotros la vida con tanto argumento y tanta información, pues nos cuesta a lo mejor dar una respuesta de café sí, café no, o magdalenas no. Además el café, el descafeinado, ¿no? Porque le desvela a la gente que a veces es la otra sustancia que también lleva, que es la fenilalanina, ¿no? Que es dopaminérgica y claro, el cerebro se pone a buscar, ¿no?
Y aquí tenemos a una persona con descafeinado y dice, pues nada, el descafeinado también me pone nervioso. No es que te pone nervioso, es que te pone a buscar y sube la dopamina y, pues claro, pues no te vas a quedar sentado o sentada en la silla, ¿no? Te va a hacer moverte. Sí. Y lo mismo, ¿no? A tener en cuenta con lo que ha dicho Javier. Muy bien. Qué bien. Jordi, ¿bien? Sí. Muy bien. Javier, un gusto, yo creo que podemos dejarlo aquí, que si por poder podemos seguir hablando, ¿verdad? Sí. Y explicando cositas, pero creo que está bastante redondito en relación a qué es claro que no hay que tomar en proceso oncológico o hay que reducir mucho, cómo ayudar con el ayuno, añadir. Una persona está con estado de caquexia, pesa 40 kilos, no le hagáis hacer ayunos, coño. Que a lo mejor no es lo mejor en este momento. Sed un poco coherentes. No porque el ayuno te va a venir bien porque va a bajar la glucemia. Ya, o le va a matar ahora mismo. Entonces hay que vigilar en cuándo, cómo está de vitalidad la persona, tiene hambre, no tiene hambre, tal, todo esto está bien. No hay caquexia, venga, aunque esté delgado, pues vamos a meter los ayunos y vamos a meter las calorías donde corresponden, ¿no? Un poco de coherencia en eso. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Pues un placer como siempre, volver aquí a tierras Jonís. Sí. Y nada, pues hasta la próxima, mesecito que viene, que todavía no tenemos fecha, pero puede haber sorpresas, invitados, quién vendrá. Muy bien. Sí, lo vamos a decir, ¿no? Que esto... Porque además tenemos una sorpresa y es que estamos dudando. Vamos a hacer un programa de radio con nuestro maravilloso David Arrizabalaga, con Jun, y vamos a hacer un programa que no será miércoles, lo vamos a grabar y luego ya lo vamos a colgar otro día, que no sé si será un miércoles o será cualquier otro día, pero lo subiremos también. Y tenía la idea, hablando con el informático del Grupo 21, estábamos hablando a ver si lo hacíamos en directo, en vídeo, para los Patreon. Y podríamos hacer una entrevista en vídeo, introduciendo un vídeo justo de esa entrevista, de ese programa de radio visual, en este caso, sí, para todos nuestros Patreon. Y ahí de regalo también. Lo estamos valorando. Pues habrá que hablar con peluquería, maquillaje... Sí, porque será la primera vez que lo haremos así en directo, en vídeo, claro. Y que nos podrán poner cara, cosa que estará muy bien, porque hay mucha gente que no nos conoce nada más a través de las ondas y cuando nos pongan cara, pues se llevarán una sorpresa grata o no lo sabemos. No sé, yo caso... ya estoy dudando. Seguro que impactadas se quedan. No sabemos si dormirán o no, pero bueno, ya lo veremos. Entonces, bueno, lo estamos barajando. No sabemos si este primero hacerlo abierto a través de vídeo para todo el mundo, a través de YouTube, en este caso, que estaría muy bien, o hacerlo solo para los Patreon, o bueno, ya hablaremos también con don David Arrizabalaga, con Jun, y nuestro doctorcito en medicina china y psiconeuroinmunólogo también, y otras muchas cosas que no vamos a poner todos los títulos que tiene todo el mundo aquí porque al final es inacabable. Y que bueno, que estará muy bien. Buscaremos un tema así de actualidad interesante o que nos parezca interesante y lo tendréis como programa para seguir creciendo en la medida que nos lo permitís. Muchas gracias, Javier. Un placer. Hasta la próxima. Gracias a ti por este ratito tan agradable y encantado, deseando la siguiente. Qué bien. Don Jordi, muchas gracias. Gracias a vosotros, un gusto como siempre. Un gusto. Y espero que te veamos más por aquí, Jordi. También lo espero. Que te vayas escapando. Muy bienvenido serás. Gracias. Y un servidor, Javier Santiuste, que se despide hasta el próximo miércoles. Y en Semana Santa, la semana de Semana Santa, probablemente no hagamos el programa de radio. Avisamos que luego nos envían correos preguntándonos dónde nos hemos metido. Y bueno, probablemente aquí en España es fiesta. El miércoles no es fiesta, pero mucha gente sale de viaje y tal. Y nosotros estaremos organizando y muy probablemente no hagamos el programa de radio. Será después de Semana Santa que retomaremos y será esa semana en la que también tendremos la suerte y el privilegio de hacer el programa con don Javier Lafuente y don David Arrizabalaga, Jun, y un servidor. Y si hay más personas, pues bienvenidas serán, por supuesto.
Así que, sin más, agradecer a nuestros Patreon, como siempre. Muchísimas gracias. www.fundaciongrupo21.com si alguien quiere formar parte de ese grupo de Patreons y formar un poquito de más cerca parte del Grupo 21, y nosotros siempre agradecidos. Nos despedimos. Nos vemos.